Hola a todos. Hoy vuelvo con un nuevo vídeo de la lista de reproducción que estoy realizando para que la he denominado evitar errores. En esta ocasión es el vídeo número sexto y voy a hablaros de los importes de los procedimientos ordinarios, tanto abierto, simplificado como súper simplificado. Sobre todo me voy a centrar en los importes. También os hablaré un poco sobre las características, pero no voy a entrar en los plazos de presentación de ofertas porque sobre eso ya tengo un vídeo en el que me detengo. Aquí simplemente lo que os quiero hacer mención es a una serie de cuestiones para evitar errores. Em, Bien, mi nombre es Almudena, para los que no me conozcáis, y tengo un canal en YouTube que se denomina Almudena LCSP, en el que subo vídeos sobre contratación. Si os gusta el vídeo, pues suscribiros y darle al like. Bien, como os decía, os voy a hablar sobre todo de los importes que tenemos que tener en cuenta para poder acudir a un abierto, a un procedimiento abierto, a un procedimiento simplificado o a un procedimiento súper simplificado. Voy a comenzar hablando por el procedimiento simplificado. En este procedimiento, el artículo 159.1 hace referencia a que se podrá acudir a un procedimiento simplificado cuando estemos ante un contrato de obra y su valor estimado sea igual o inferior a 2 millones de euros. ¿Vale? Aquí os he puesto el símbolo en amarillo para que lo tengáis en cuenta que es igual o inferior a 2 millones de euros. En cambio, cuando habla del contrato de servicio y de suministro, no señala el importe en ese artículo, sino que te remite al artículo 21.1a en el caso del contrato de suministro y al artículo 22.1a en el caso del contrato de servicio. Y esos importes van a cambiar a partir del 1 de enero de 2024, porque esos artículos, tanto el 21 como el 22, hacen referencia a los importes de los contratos sujetos a regulación armonizada, los cuales, como os digo, van a cambiar. Y que así os lo comenté en el vídeo número 2 de esta lista de reproducción que estoy realizando. Por tanto, si el artículo 159, para determinar el importe para acudir a un procedimiento simplificado en el caso de servicio y suministro, si nos remite al artículo 21 y al artículo 22, pues tenemos que tener en cuenta que esos artículos se van a modificar. Y donde antes eran 140.000 euros, ahora va a ser 143.000. Por tanto, los contratos con valor estimado inferior, fijaros, no pone igual, pone solo inferior a 143.000 euros, podremos acudir a un procedimiento simplificado. El procedimiento súper simplificado. El artículo 159.6 hace referencia a que en el caso de los contratos de obra, el valor estimado tendrá que ser inferior a 80.000 euros para poder acudir a este procedimiento súper simplificado. Y en el caso de servicio y suministro, el valor estimado tendrá que ser inferior a 60.000 euros. Tener en cuenta que aquí habla de igual o inferior y aquí solo inferior, ¿vale? Eso es importante para no fallar. Después, con respecto al procedimiento abierto. Esto lo quiero tener aquí, quiero que esto lo quede claro. Realmente, cuando hablamos del procedimiento abierto, se encuentra regulado en el artículo 156 y siguiente. Pero en dicho artículo 156 no establece un importe para poder acudir al contrato de obra, ni para poder acudir a este procedimiento abierto en el caso del contrato de obra de servicio o suministro. No dice ningún importe. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si para acudir al procedimiento simplificado tiene que ser un valor estimado, sabéis que cuando hablo de estos importes siempre es referente al valor estimado. Si para poder acudir a un procedimiento simplificado, en el caso de la obra, es igual o inferior a 2 millones de euros, si el valor estimado es superior, ¿vale? Superior a 2 millones de euros, tan solo podremos tramitar ese procedimiento mediante el procedimiento abierto. Igual pasa en el caso de servicio y suministro, si el valor estimado es igual o superior a 143.000 euros, tan solo podremos tramitar esa tramitación tan solo la podremos realizar a través del procedimiento abierto. Pero, como digo, el artículo 156 no establece unos umbrales. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un contrato de obras de
inferior a 80.000 euros y yo lo quiero hacer por un procedimiento abierto, nada me lo impide. O si yo tengo un importe, un valor estimado de obra de inferior a 80.000 euros y lo quiero hacer por procedimiento simplificado, nada me lo impide, porque dice igual o inferior a 2 millones de euros. Igual o inferior a 2 millones de euros que yo lo puedo hacer por un simplificado, pero también lo podría hacer por un súper simplificado. Igual en el caso de servicio y suministro, si yo lo puedo hacer porque es inferior a 143.000 euros, lo puedo hacer por un simplificado, también lo puedo hacer por un, si quiero, también lo podría hacer por un abierto, ¿vale? Y si es inferior a 60.000 euros, lo podría hacer, si quiero, por un simplificado o por un abierto. ¿Me explico? Es decir, si se puede hacer, si se puede tramitar el contrato por un súper simplificado, si cumplo por el umbral, solo señalando el umbral, no hablo de otras características, ¿vale? Solo el umbral, el importe. Si lo puedo hacer por un súper simplificado, también lo puedo hacer por un simplificado, por un abierto. No es excluyente en este caso. Ahora, los que solo lo puedo hacer por un abierto, no lo puedo hacer por un simplificado y un súper simplificado, porque me excedería en el umbral. Pero sí, lo puedo hacer por un simplificado, ¿vale? No lo podría hacer por un súper simplificado a lo mejor, ¿vale? Pero sí lo podría hacer por un abierto. Es decir, cuando digo a lo mejor por un simplificado es porque si es inferior a 60.000 euros lo puedo hacer por un simplificado también y también por un súper simplificado. Si es 40.000 euros, por ejemplo, el valor estimado del servicio, lo puedo hacer por un súper simplificado, lo puedo hacer por un simplificado y lo puedo hacer por un abierto. ¿De acuerdo? Solo tendríamos que tener en cuenta, aquí vengo a las características y por eso os lo quería comentar, que es que si yo acudo a un abierto simplificado, imaginad un, imaginad un contrato de servicio de 140.000 euros, ¿vale? Yo puedo acudir a un simplificado, siempre y cuando cumpla también estos requisitos, que solo sean criterios automáticos o si hay juicios de valor, estos no superen el 25% total de la puntuación, salvo para los de carácter intelectual que puede llegar a 45, al 45%, ¿vale? Entonces, imaginad que yo tengo, por ejemplo, un contrato de 140.000 euros y yo me puedo ir por un simplificado, ¿vale? O si, por ejemplo, yo tengo un contrato de, imaginad que, vale, por ejemplo, el mismo ejemplo que os estoy poniendo, de 140.000 euros, yo me puedo ir por un simplificado, pero si quiero, por ejemplo, meterle más de 25% de puntuación de juicios de valor, al no cumplir este requisito, ya no podría acudir al simplificado, tendría que irme al abierto. Fíjate, tendría que irme al abierto teniendo un importe de 140.000 euros. Esto es lo que os decía antes, que por importe, al ser 140.000 euros, podría ir por un simplificado, pero también podría ir por un abierto. Entonces, si yo tengo un valor estimado de 140.000 euros, para plantear cómo voy a licitarlo, tengo que ver por las características, el objeto del contrato, cómo son las condiciones de ese contrato, qué es lo que más le interesa al órgano de contratación, etcétera, etcétera. Valorar si el simplificado cumple las necesidades para conseguir la mejor oferta cuando tengo que prescindir de los criterios sujetos a juicio de valor. A lo mejor no puedo conseguir la mejor oferta prescindiendo de la puntuación de los criterios de juicio de valor y por eso, a pesar de ser de 140.000 euros, me conviene irme a un abierto. Espero que esto se entienda. Por ejemplo, otra cuestión, yo puedo tener un valor estimado de un contrato de servicio, por seguir con el contrato de servicio, de 50.000 euros, ¿vale? Y podría irme por un simplificado o también por un abierto y también por un súper simplificado, lógicamente. Pero si yo, por ejemplo, como os digo, tengo un valor estimado de 50.000 euros y puedo irme a un súper simplificado, si me voy a las características del simplificado abreviado, súper simplificado, sumario, como lo queráis llamar, una de las características es que no se exige acreditación de la solvencia.
Entonces, si yo, por ejemplo, como os digo, tengo un contrato de servicio de 50.000 euros y puedo ir por un simplificado, un súper simplificado, pero eso me obliga a que yo no pueda exigir solvencia al licitador, a lo mejor no me conviene. Por la dificultad del contrato, por las características de ese contrato, prefiero que, los licitadores que presenten oferta tengan experiencia. Entonces, si necesito que tengan experiencia, pues mejor que me vaya a un simplificado, que sí les puedo exigir la solvencia, o a un abierto, si además de la solvencia necesito criterios subjetivos. ¿Me explico? Lo que quiero deciros es que si se puede ir al supersimplificado por importe, podemos ir al simplificado también y también podemos acudir al abierto, siempre y cuando que el resto de características nos compensen. Es decir, el resto de características, digo que aunque yo pueda ir por un simplificado, no me interese porque el no exigir acreditación de la solvencia me parece a lo mejor, pues, muy arriesgado. Y entonces prefiero acudir a un simplificado que sí se le exige esa solvencia. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido y si no, pues ponerme comentarios y ya sabéis que cualquier duda la resuelvo en Patreon rápidamente. Esto también lo subiré a Patreon y nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.